Frederick Hidalgo, gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias por pertenecer a esta segunda temporada de Más Allá de lo que Vemos. Es un placer enorme contar con su presencia. El primer invitado dominicano en nuestro canal. Caballero, bienvenido y muchas gracias. Yo encantado y muy feliz de compartir contigo este ratito. Frederick, dominicano de El Cibao, ¿correcto? Así es, del Cibao. Residenciado en Santo Domingo. Exactamente, actualmente vivo en Santo Domingo. ¿Desde hace cuánto tiempo y por qué te fuiste para Santo Domingo? Bueno, yo me mudé a Santo Domingo en el 2020 por asunto de la especialidad que estoy haciendo aquí en Santo Domingo. Tras el inicio de la pandemia, que eso arropó muchas situaciones, se limitaron algunas residencias, que así es que se le llaman a las especialidades en medicina. Se limitaron algunas residencias en el país y entonces las que sí se pudieron tomar, la mayoría en Santo Domingo, entonces tuve que moverme de mi pueblo y venir aquí a la capital. De tu pueblo a la capital estamos hablando más o menos en una distancia de cuánto dura el viaje. Como 2 horas de viaje, 2 horas, 2 horas y media, depende, más o menos. Yo vivo en el Cibao, como tú dices, en un pueblecito que le llaman La Piña, y pues entonces más o menos el tránsito, el tiempo en tránsito es 2 horas, 2 horas y media. Eres estudiante de psiquiatría y decidiste tomar una especialización ¿en qué? No. Yo soy médico, entonces estoy haciendo la especialidad en psiquiatría. Exacto. Pero Okay. al terminar psiquiatría, me gustaría hacer una subespecialidad en neuropsiquiatría. Ok, tanto que me lo explicaste e igual me tapaste la pregunta. En lo médico hacemos, luego de hacer medicina, hacemos las especialidades y luego subespecialidades. Ok, ¿dónde estudiaste medicina y dónde estás haciendo la especialidad en psiquiatría? ¿Es la misma universidad o son instituciones distintas? Yo estudié medicina en la Universidad Católica del Cibao, UCATESI, eso está en el Cibao, es una universidad privada. Ahí duré 6 años de estudio de la carrera universitaria, aunque eso pasa en todas las escuelas de medicina aquí en República Dominicana. Luego de que tú terminas los primeros 5 años de carrera, el último año se le llama internado médico rotatorio, donde nos pasamos el año completo rotando en diferentes hospitales del país. Yo hice mis primeros internados en La Vega y Santiago, y mi último ciclo yo lo hice en Madrid, España. Entonces, luego de terminado la carrera, entonces se hace un año de servicios de pasantía en una clínica rural o en una clínica privada de aquí del país, que es como un servicio al Estado. Y entonces, terminado ese año, se concursa en un examen único de residencias, y por la calificación del examen y otros requisitos, entonces se concursa por una especialidad. Y ya luego de que si tú ganaste la especialidad, pues entonces entra a la especialidad. Y eso, la especialidad de aquí dura de 3, 4, 5 o 6 años, dependiendo de la especialidad. La mía dura 4. Así es. Eres también, aparte de médico, aparte de estudiante de psiquiatría, eres creador de contenido digital. Sí, me encantan las redes sociales, pero no como como aquí decimos, a llevar vida, sino como más para motivar al conocimiento de nosotros mismos y pues la prevención de algunas situaciones, sobre todo de salud mental. Obviamente yo adapto el contenido a la red social, no es lo mismo lo que yo publico en Instagram a lo que yo publico en Twitter o lo que yo llevo a Telegram o
a Snapchat porque el público es diferente y por el lenguaje en el que se percibe diferente. Incluso ahora estoy tratando de entrar a TikTok, pero el contenido que estoy creando no le he dado salida porque todavía estoy viendo si es adecuado, si va correspondiente a la red social y eso. También yo trabajo en otros ámbitos. Yo tengo un diplomado en formación de líderes, entonces trabajo en formaciones, hago formaciones de liderazgo, formaciones para toma de decisiones, también sobre cómo gestionar las emociones en la parte de la inteligencia emocional y demás. Entonces trabajo como muchas cositas así, obviamente no todo a la vez, sino como conferencias muy separadas y como dependiendo del público y por la solicitud en la que me ha llegado. ¿Cuánto tiempo tienes creando ese contenido digital que al mismo tiempo, eh, pues es muy educativo por lo mismo, por lo que tú dices, que ayuda pues a la prevención, pero es muy bien hecho, es cada post dedicado a cada cosa. Veo también que haces ciertas conferencias, compartes llamadas y videos con otros colegas hablando de un tema, o sea que estamos hablando, hago referencia a que no solo es una simple imagen, un post dedicado a, sino que es muy variado, porque brindas también la posibilidad de que otros colegas tengan la opinión del tema que estás tratando. ¿Cuánto tiempo en sí llevas creando este contenido? Eh, Tras la pandemia, vi la necesidad de que el contenido que se veía en las redes sociales era muy tóxico. Veíamos que si tú entrabas a Instagram, veías 10 noticias sobre que el COVID, que el COVID, que el COVID, que está muriendo gente, que esto, que lo otro. Y eso a mí me causaba cierta ansiedad. Y me imagino que a mucha gente también le causaba un poco de perturbación, incomodidad, molestia, hasta tristeza, pena, dolor, etcétera. Y yo decía, pero entonces las redes están arropándonos con mucho contenido gráfico que perturba y que daña la salud mental. Entonces, hablaba con algunos amigos cuando, qué sé yo, abril del 2020, y le decía, pero vamos a hacer conferencias hablando nosotros, haciendo temas de salud mental o de salud en general, porque como la gente ya no podía tener esa libertad de salir de su casa, entonces yo tomé la filosofía de que lo ideal en las redes es informar y no desinformar. O sea, si tu contenido informa y no desinforma, pues es muy bueno. Eh, entonces a partir de ese tiempo dije, bueno, pues voy a comenzar. Al inicio hacía cositas como imágenes pequeñas o tweets muy elaborados o buscaba frases específicas, pero como que no me funcionaba. Entonces ahí luego decidí guiarme con alguien que trabaja con marketing digital y hace esa parte de diseño gráfico y me estaba como asesorando. Y luego entonces hice un curso de marketing digital para médicos y entonces me motivé como, ok, yo puedo hacerlo yo. Entonces, de ahí para adelante dije, comencé a hacerlo de mi parte como un contenido mío y ya publicado por mí y elaborado solo por mí. Entonces sí me toma tiempo, agarro un día en el mes, preparo todo el contenido del mes, voy a hacer 2 entrevistas en el mes a otros médicos para hablar o psicólogos para hablar de temas en específicos. Entonces lo contacto con tiempo, preparo la infografía, preparo la imagen publicitaria, la. Y así como que fui haciendo crecer. Al principio hubo días que crecía de 10, 15 seguidores en un día. Y otros días, pues, eran muertos. Ni siquiera, qué sé yo, no pasaban de 10 likes las imágenes. Pero estamos hablando de que estamos compartiendo información de valor. Y cuando tenemos información de valor, no lo hacemos por ganar seguidores o por ganar likes, sino para mantener ese flujo de información positiva y buena que haga guerra
con esa información que nos causa ansiedad y que nos perturba, sobre todo esa parte del periódico, que yo entiendo que la parte publicitaria periodística del país y la internacional ha arropado en estos últimos años. Entonces, ahí haciéndole como guerra a lo negativo, con cosas positivas. Y muy positivas porque incluso me comentaste que tienes un grupo de apoyo también por Telegram, un grupo donde posteas mucha información, ¿correcto? Sí, en Telegram yo tengo un canal que el objetivo es, en verdad, el público objetivo no es general, no es como para todo el mundo, sino para mis compañeros, para médicos que por el estilo de vida que llevan en el hospital, por el estilo de vida que llevan sus formaciones en residencia, están expuestos a mucha ansiedad, están expuestos a deprimirse, a sentirse triste, a sentirse con minusvalía, con poco valor hacia sí mismos, que se sientan con deseos y ganas de llorar, que se sientan que no pueden dormir regularmente, etcétera, etcétera. Pues ese grupo de Telegram, ese canal de Telegram, perdón, está orientado hacia ellos y es un grupo, es un canal donde yo comparto libros que me ayudan a mí para la ansiedad, para gestionar adecuadamente mis emociones, para yo conocer un poquito de cómo me siento y nombrar cómo me siento. Cuando yo nombro cómo me siento, pues es más fácil tratar lo que tengo. Entonces, el objetivo es ese, es como mantener esa motivación hacia ese grupo objetivo y también para decirles, hey, si te sientes mal, pues no está de más buscar ayuda. Una frase que siempre motivo en mis redes sociales es que pedir ayuda es un acto de valentía. Saber cuando yo necesito la ayuda y disponerme a pedirla, pues no es para sentirme mal o sentirme triste, es para yo sentirme orgulloso de mí porque yo di el primer paso. Y así es. Pero otra cosa que hace Frederick es que tiene un espacio dentro de un programa de radio. Sí. Sí. Dentro de mis afanes del día a día, también entonces colaboro con un joven excelente. El programa se llama Otro Formato Radio Show. Está disponible en las plataformas también de redes sociales a través de una emisora que se llama extra86.net. Ellos aquí tienen un programa muy interesante donde es de variedad, o sea, hablan sobre tema político, hablan sobre enriquecimiento, sobre temas económicos, sobre educación, etcétera. Entonces, es tan variado que entonces decidieron incluir un segmento mensual de salud mental. Entonces, yo les colaboro donde hacemos alusión a temas de interés. Por ejemplo, el mes pasado se celebraba el día 30 de marzo, el Día Mundial sobre la Bipolaridad, el trastorno bipolar, y entonces casualmente el día siguiente teníamos programa y dijimos, pues vamos a aprovechar y edificar un poquito. Y ahí hablábamos un poquito sobre la bipolaridad y nos reíamos hasta mucho en el último programa porque decía una de las chicas que muchas veces hablamos sobre la bipolaridad como, yo me siento a veces triste, a veces me siento contento. Tú sabes, entonces ahí sacamos mucho tabú, mucho cosas que se tienen estigmatizadas y hablamos en sí sobre qué era el trastorno, cómo se conocía, cómo se diagnosticaba y cómo encontrar y buscar la ayuda. Tengo una gran duda y es, uno que sabe que los médicos como tal tienen esa agenda tan estrecha, uno que sabe que los médicos tienen una vida muy ocupada con esos turnos completos de noche, 12 horas, ¿cómo haces para crear todo este contenido, para compartir toda esta información en conjunto con tu vida como médico y estudiante de psiquiatría?
Muy bien. Hay que sacar el tiempo para eso. Es muy complicado, pero aquí en República Dominicana, el orden y el tiempo en el que se hacen las especialidades son muy variados. Aquí, por ejemplo, cuando yo hice mi primer año de especialidad, que fue de medicina interna, pues yo tenía turnos cada 3 días en el hospital. O sea, si yo estaba lunes, salía martes en la mañana, a veces en la tarde, y volvía, estaba de servicio el jueves en el hospital. Entonces, era una agenda muy afanosa. Se supone que el día después de amanecer en el hospital, pues lo tienes libre. En psiquiatría es un poco diferente. Como el flujo de pacientes es un poco más reducido que en medicina interna, que en cirugía general, que en ginecología, que en pediatría, pues nosotros tenemos la potestad de no quedarnos en el hospital cuando estás de servicio. O sea, estás de servicio, ves los pacientes que están ingresados en las salas, los atiendes, y a eso de las 4 o 5 de la tarde te retiras del hospital. Y si no tienes ninguna eventualidad, ninguna emergencia que a la que te llamen, pues no tienes que regresar hasta el día siguiente. Y eso te da tiempo para estudiar más, eso te da tiempo para poder revisar guías, para revisar informes, para revisar libros, etcétera. Y pues también te da tiempo para crear el contenido que en mi caso yo preparo. Obviamente los días que no se puede, pues simplemente ese día no se puede. ¿Has encontrado a través de las redes sociales, a través de todo este contenido que compartes, en algún momento te ha llegado un mensaje o has dado con alguien que tenga la necesidad de escribirte como médico y decirte, Frederick, te necesito, Frederick, auxilio, por favor, ¿dónde estás? Sí, me pasa mucho, en verdad. No te puedo decir de que diario, pero en la semana quizás 5 personas. Y eso es mucho. O sea, no es normal que la gente si tú no estás vendiendo, que te escriban. Yo no estoy vendiendo consulta ni nada. Pero sí, me escriben, me preguntan, mira, yo tengo un problema con mi pareja, pues sucede esto y lo otro, y yo lo que le digo, bueno, estoy estudiando, no soy terapeuta, pero te puedo recomendar a, y pues recomiendo quizá a profesores de mi especialidad, o psicólogos o terapeutas que conozco por el mismo hecho de la misma especialidad. El último caso que me sucedió fue una persona que me escribió porque no podían dormir, eh, incluso estaba automedicándose con melatonina, que es una sustancia que hasta el cuerpo lo produce, que estimula el sueño. Y me decía, mira, me estoy tomando esto y aún así no puedo conciliar bien el sueño, duermo pocas horas y eso me hace poco funcional porque al otro día estoy cansado y tengo que trabajar. Y pues le decía, mira, yo no te puedo medicar, no te puedo atender porque todavía estoy en formación, pero te puedo recomendar a alguien. Y entonces conozco una psiquiatra que es especialista en trastornos del sueño y pues le dije, mira, ese es el número de la doctora, cita con ella y ve. Y así, el punto es lo que decía al principio, cuando tenemos canales como estos y que queremos tener un flujo de personas que nos vean o alcanzar, el punto es no desinformar. Informar, muy bien, pero no desinformar mucho mejor. Esta pregunta te la hago porque sabemos que el tema de la pandemia fue muy complicado a nivel mundial y muchas personas quedaron con ciertos trastornos y con ciertas complicaciones, no solo psicológicas, no solo anímicas, sino en general. Obviamente las personas que lograron estar contagiados pues, con el virus, con el COVID, quedaron a nivel de salud general muy complicadas. Entonces, esto llevó a un incremento de suicidio, de ansiedad, de desesperación, una cosa tremenda. ¿Cómo y
de alguna u otra forma todo este contenido a ti te logró, te nació la idea de crear ese contenido durante la pandemia, me comentaste. Pero, ¿cómo se vio a nivel de por lo menos el modelo de salud mental en República Dominicana o el modelo de salud con todo el tema de la pandemia? Y tú como médico puedes hacer pues esa interpretación. ¿Qué me puedes contar tú de eso? Muy bien. Aquí y bueno, en el resto del mundo, podemos decir dos cosas sobre eso. Lo primero es que aumentaron los trastornos mentales. O sea, mucha gente que nunca debutó con ansiedad, con depresión, con trastornos del duelo, trastornos de adaptación, pues durante la pandemia y luego de exponerse a situaciones en la pandemia, pues llegaron a desarrollarlo. Y lo segundo es que mucha gente que tenía trastornos ya mentales diagnosticados o subdiagnosticados, pues se exacerbaron. O sea, personas que ya tenían ansiedad, pues empezaron a ser más ansiosos y esa ansiedad a volverse infuncional. Esas personas que tenían depresión, entonces empezaron a exacerbarse su depresión. Ya estaban más tristes o con menos ánimo, más apáticos, más con sentimiento de culpa, de lo que ya estaban previos a la pandemia. ¿Y por qué? Porque nos enfrentábamos a una situación que no dependía de nosotros y que debíamos adaptarnos y adecuarnos. También porque perdíamos mucha familia o mucha persona cercana o perdíamos el empleo o perdíamos el medio de subsistencia o perdíamos dinero o sucedían cosas y entonces ahí viene la parte de el tener que adaptarnos a esos cambios que no dependen de nosotros y todo eso puede llevar primero a un trastorno de adaptación o puede llevarnos a un trastorno afectivo como la depresión. Había personas que entonces llegaban al positivismo tóxico, diría yo, donde trataban siempre de buscar, ay no, que sí, sonríe, que todo va a estar bien, que todo va bien. Entonces esos posiblemente también debutaban con algún trastorno mental y que ese trastorno mental, posiblemente una manía, una hipomanía, un trastorno bipolar como tal, un ciclotímico, que trataba de buscar ese lado positivo era porque su psiquis, su parte interna, entonces empezaba a mantenerlo en ese estado de hiperactividad, de superánimo, de efervescencia, de motivación, que le impedía en ciertos momentos sentirse tan apagado como los demás. Y eso realmente es un debut también de una enfermedad mental. O sea que se vieron todas las partes, no se vio solamente de que el típico, se vio triste, se vio ansioso, no, se vieron también otros trastornos mentales. Incluso el mismo hecho de algunas personas estar todo el tiempo encerradas, aisladas, algunos privados de salir por el hecho de tener temor a contagiarse o lo que sea, pudieron exacerbar un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, o también exacerbar una esquizofrenia que estaba un poco escondida y que no se sabía. Entonces, un poco de todo, un poco de todo. Y podríamos decir que todavía se está viendo. Sobre la parte que mencionaba sobre el suicidio, no solamente aquí en República Dominicana, que hubo una alza del suicidio, sino a nivel mundial, se suicidaban más personas de lo que se morían por COVID. Y un dato súper importante. O sea, el COVID obviamente se llevó mucha gente, pero el suicidio, la parte ya voluntaria y no por una enfermedad, se vio muy afectada. Y algo preocupante. Y cuando tú mencionabas, por ejemplo, la parte del modelo de salud mental, me molesta, me duele porque en los países, aquí por ejemplo pasa, en República Dominicana, no hay una inversión en salud mental. No hay una inversión de que a tener hospitales meramente psiquiátricos,
tener centros en cada ciertos lugares que sean de atención de salud mental específicos, no los hay. Simplemente en un hospital general, un hospital regional, un hospital de especialidades, hay un departamento de salud mental que suele ser un saloncito con 3 consultorios o con 2 consultorios y ya está. Y con eso se entiende que se da abasto para toda la población y no es así. Entonces obliga a la gente a tener que recurrir a los servicios privados, que yo sé de paso son muy buenos, de alta calidad, igual que los servicios públicos, porque los que están en el privado son los mismos que están en el público. Pero la diferencia está en que en el privado se adecua al espacio, en el público es lo que hay. Entonces, si tú tienes un espacio donde solamente hay 2 consultorios y tú tienes 30 pacientes, tú no puedes, los pacientes no se van a sentir cómodos esperando con más gente, esperando con tantas personas, porque si yo vengo porque me estresa estar en multitudes o me da ansiedad estar en espacios con mucha gente, pues yo no voy a ir a la consulta. O si, por ejemplo, yo eh, soy el padre de una niña que tiene, qué sé yo, un trastorno de hiperactividad, yo me voy a sentir incómodo cuando yo tengo el niño corriendo, brincando y pataleando y tengo una persona que está a mi lado esperando también. O sea, no hay una forma de adecuar el poco espacio que el Estado ha brindado para la salud mental. Yo entiendo que la inversión no está y con los cambios de modelo, y voy a aprovechar y hablar un poquito del cambio de modelo de salud mental aquí, el cambio de modelo ha influido mucho en la disminución de la oferta de salud mental y la demanda ha aumentado. Me explico. Por ejemplo, en mi hospital solamente hay 5 camas disponibles para ingresos hospitalarios, donde antes, en un modelo anterior, se ingresaban 12, 15, 20 personas en el hospital. No se utiliza ya lo que era lo que llamaban como manicomio, ya eso no existe, en la parte de ingresar un paciente y dejarlo ahí meses tirado, tratando de que mejore su conducta, que mejore su pensamiento, que mejore sus ideas. Ya eso no existe. Ahora el modelo aquí en República Dominicana se llama modelo de intervención en crisis. Entonces, de ese modelo se han creado lo que se llaman unidades de intervención en crisis, que son como salas hospitalarias donde el paciente que viene en una crisis de ansiedad, que viene con una ideación suicida, una ideación homicida, que viene con un intento suicida, que viene porque está en manía, en una crisis maníaca, una crisis de pánico, pues entonces si nosotros determinamos que hay que ingresar el paciente y tratar la crisis, pues ingresa, se trata la crisis y se entiende que en menos de 20 días, de 21 días, ya el paciente está adecuado para entonces reincorporarse a su día a día, aún con su trastorno, porque eso no se quita, no se lo vamos a quitar, no se quita, esa partecita es un poco más complicada, pero sí rehabilitado y ya con una terapéutica adecuada puede continuar su vida como que no tiene nada, como que su trastorno está aplacado básicamente. Obviamente con citas regulares ya por consulta, pero ya no se existe eso de dejar a una gente trancada en un hospital o en el manicomio hasta que se muera, como se hacía antes. No, ahora solamente se trata la crisis y bueno, se regresa a la casa, ya se entiende rehabilitado para que continúe su vida lo más normal posible. Y así es aquí. Frederic, ¿y qué esperas de todo esto? ¿Qué esperas de todo este boom positivo que has tenido en las redes sociales? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Quieres dejarlo aún ahí en las redes sociales o te gustaría llevarlo a alguna otra plataforma? ¿O ampliarlo? ¿Qué quieres hacer con todo ese contenido? Sabiendo que te ha ido muy bien. Bueno,
Yo quiero expandirlo muchísimo, es la idea. Eh, por el momento, como te dije, yo estoy en formación. No puedo hacerme la idea eh, de que voy a tratar a todo el mundo y de que todo el mundo se va a preferir tratarse conmigo o con personas que yo recomiende, pero sí yo quiero expandir la voz y que esa voz sea replicada, eh, no solo en las redes sociales. Y por eso me motivo mucho cuando alguien me dice: "Ven, vamos a hablar de salud mental en una entrevista, vamos a, a tener una conversación por Instagram o vamos a abrir una conferencia por Twitter, que también se puede, o vamos a... Hay una aplicación que se llama Tandem, no sé si la has utilizado, es una aplicación que el objetivo es conversar con personas que hablen un idioma que quieres aprender y viceversa, que la otra persona quiera aprender tu idioma. Entonces interactúan y conversan o intentan conversar diciendo palabras y eso para el entendimiento del uno y el otro. Y bueno, la aplicación misma también te ayuda traduciendo lo que la otra persona te dice. Pero en Tandem también se hacen algo parecido como hacen en Twitter, que hacen conferencias que solo es por voz. Y en Tandem hacen conferencias, se llaman fiestas, donde tú puedes compartir hablando con los demás. Y me gusta esa parte porque ahí también se pueden introducir el tema, se pueden hacer de todo. Mira que ahora, por ejemplo, YouTube lanzó la parte de shorts, como si fueran los Reels o los TikTok, que tú lo puedes hacer también por ahí. El punto es de que por los medios digitales se puede expandir muchísimo la información. Y por ejemplo, actualmente los programas de televisión y el streaming como tal, Netflix, HBO, Prime, Disney, eh, eso que se llega ahí, que se supone está encriptado porque tú no puedes grabarlo sobre sí mismo, supuestamente, pero hasta eso se divulga y se divulga es por redes sociales. Entonces yo entiendo que las redes sociales llegaron para quedarse y el medio más idóneo para tú llevar una información lejos es las redes sociales. Entonces yo aspiro a eso, a expandir mucho la información, que sea buena, válida, reconocible, que tenga un fundamento, que lo que yo lleve no desinforme, como te digo, no me gusta la desinformación. Antes de yo subir algo, lo verifico muchas veces y hasta si tengo dudas, se lo presento a alguien que ya tenga más conocimiento o que haya leído del tema, maneje el tema. Mira, revísame eso de pronto, ¿qué tú opinas? Porque no quiero desinformar, pero sí quiero hacer que esa información se replique. No insisto mucho de que, mira, por favor, repostealo, no. Salga de la persona, ok, yo tengo un problema de ansiedad y vi que tú pusiste algo sobre ansiedad, ok, pues repostealo, porque si te ayudó a ti, puede ayudar a otra persona. Y eso de involucrarme no solamente en Instagram, en Twitter y demás redes sociales, eh, se puede usar en todo, se puede usar en todo. Por eso hasta creé el canal de podcast que ya te había comentado, porque eh, a veces vemos normal, normalizamos todo. Actualmente normalizamos todo, o sea, un, mira lo que pasó y solo menciono breve, el caso de Will Smith y la situación aquella en los Oscars. Ya llega mucha gente que normaliza que estuvo bien su reacción y luego normalizan lo que estuvo bien, la respuesta de los Oscars. O sea, se ha puesto como en tela de que cualquier cosa está bien y no se ve el trasvás, no se ve el contexto en el que suceden las cosas y que cualquier hecho pequeño influye en la vida de los demás. Influye no solamente en quien hizo el hecho, sino que influye en mucha gente que está detrás. Por eso incluso mi programa de podcast se llama El Contexto, porque trato de explicar, explico un poquito de qué, mi programa de podcast se llama El Contexto, yo ahí hablo sobre personajes de películas, series, libros, de videojuegos, etcétera. Agarro el personaje y desgloso todo lo que tiene que ver con él, desde el ambiente en el que se desarrolla, la familia en la que se envuelve,
si es necesario hablar hasta del orden de su nacimiento, cómo fue, dónde se desarrolló, por qué hizo esto, por qué lo otro. Y luego, ¿por qué? Porque si un personaje mata a alguien en la serie, pues dependiendo de cómo lo mató, pues es un héroe o es un villano, pero tiene muchas cosas que carga atrás. Y esas cosas que carga atrás no son normal, no siempre son normales. Hay que ver si hay algún trastorno detrás de todo eso, si hay algún problema de salud mental. Entonces, yo entiendo que a veces nos identificamos con un personaje, pero no vemos que ese problemita que él tuvo, yo también lo tengo. Si ese otro personaje presentó esto, yo también lo tengo. El último podcast que yo subí el lunes pasado fue Turning Red. No sé si has visto la película Turning Red que salió en Disney Plus, que es sobre el monstruo, el panda rojo, la niña del panda rojo. Pues en esa película lo que se trata es sobre los cambios que viven las niñas ya cuando le llega la menstruación por primera vez. Entonces, es un tema que se sale muy de lo de Disney, se sale muy de lo convencional. Y ahí entonces menciono en mi podcast todos esos cambios psíquicos y físicos que viven las niñas en la adolescencia. Entonces, también todos esos trastornos que se relacionan con el cambio menstrual. Entonces, es un asunto de que hay que hablar de todo un poco y no limitarse solamente a lo que me funciona, que es evidentemente Instagram, sino llegar a más allá. Hay muchos sitios donde recorrer. Hay gente que no usa Instagram, pero sí usa Twitter. Hay gente que no usa redes sociales, pero escucha radio. Hay gente que no le gusta nada de eso y lo que ve solo es televisión. Entonces, hay que llegarle a todo el mundo y para poder llegarle a todo el mundo hay que abordar todas las áreas, todas las que se pueda. Frederic, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido muy valioso conversar contigo y ha sido muy especial. Bienvenido a Más Allá de lo que vemos como el primer dominicano en participar en nuestro programa. Y gracias por todo este trabajo tan valioso que haces. No lo dejes, por favor, porque somos muchas las personas que necesitamos de ustedes, los médicos, de ustedes, los psiquiatras, de ustedes, los psicólogos, de ustedes, los terapeutas, porque si no existieran ustedes, hoy por hoy no estuviésemos aquí conversando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, me encantó compartir contigo este ratito y aquí estamos a la disposición siempre. Así será. Hermano, muchísimas gracias. Desde la ciudad de Medellín le mando un fuerte abrazo, de verdad, una extensión de manos gigante y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por participar, de nuevo se lo digo, y que estés muy bien. Gracias.